En este video vamos a grabar lo que tiene que ver con análisis del detalle de los datos de las tablas dinámicas. Vamos a mover las tablas dinámicas, a actualizar fuente de datos, vamos a ver las opciones de resumir y contar únicos, vamos a segmentar datos y hacer conexión entre tablas y vamos a hacer una introducción a gráficos dinámicos. Entonces, para empezar, vamos a venir acá y vamos a quitar esta marca de la tabla. Entonces voy a quitar de filas la marca y veamos qué campos vamos a poner. Vamos a poner transportadora, veamos. No, mejor vamos a dejar el campo cliente como fila. Ahora vamos a ver qué significa, cómo tratamos estos campos que están vacíos, cómo se podría ver. Primero, significa que el cliente asociado a CLTA no compró en Bucaramanga o que compró cero, ¿cierto? Porque no tenemos dato ahí. Y la forma de interpretarlo sería de esta manera. Entonces tenemos que, o la compra fue cero. Ahora, para que no sea un espacio en blanco, sino que nosotros podamos poner un valor acá, pensemos cómo lo haríamos. Para eso, vamos a darle formato, opciones y formato, diseño y formato. Y vamos a venir acá, para celdas vacías, mostrar un cero, por ejemplo. Y ahí ya, como ustedes pueden ver, quedó un cero en los campos vacíos. Bien. Entonces ustedes pueden elegir un dato ahí. Bien, ahora ya, entonces acá les dejo que es ir al formato y poner el valor que se requiera o que ustedes requieran poner ahí. Ahora sí vamos a ver el análisis del detalle. Entonces, por ejemplo, aquí, este dato, ¿qué significaría? Significaría que el cliente Full Stack compró en Bucaramanga 1.500 millones 539.599 pesos. ¿Sí? Eso sería. Y significa también que como los otros campos están vacíos, no compró nada en las demás ciudades. ¿Sí? Es importante aprender a interpretar esta información para poder sacar el mayor provecho. Si yo le doy doble clic sobre el valor, miren acá tengo entonces los filtros aplicados que tengo en la tabla dinámica, es decir, me crea una subtabla. Cuando yo quiera ver el detalle de un dato en una tabla dinámica, solo le doy clic sobre ella y nos mostrará el resumen de los datos de acuerdo con los filtros de la tabla en ese dato. Por ejemplo, en este caso, el filtro cliente, full stack, y la ciudad de Bucaramanga. Entonces nos está mostrando una tabla con estos datos para todos los meses del año, pero solamente para el cliente y la ciudad. Bien, entonces ya sabemos cómo analizar el detalle de los datos de una tabla dinámica. Ahora, ¿cómo podemos mover una tabla dinámica? Sería, sí, entonces por ejemplo me dicen que la tabla la quiero mover aquí. Para eso vengo aquí a diseño y le digo mover tabla dinámica y yo le indico dónde la quiero colocar. Entonces le digo que ahí siempre que yo tenga contenido donde voy a poner la tabla, me va a preguntar si quiero continuar, le confirmo y ya se movió la tabla. Entonces voy a dejar eso claro. Siempre nos va a preguntar si queremos continuar, ¿cierto? Si hay contenido, ¿dónde vamos a poner la tabla? Muy importante, ¿sí? Porque ustedes pueden eliminar información importante sin querer. Si la muevo acá, como no tengo información, no me pregunta. ¿Listo? Es importante, puedo moverla acá nuevamente y nuevamente me pregunta porque voy a reemplazar los datos. Me vuelve a preguntar entonces, y así sucesivamente. Entonces ya aprendimos a mover una tabla dinámica o las tablas que necesitemos mover. Ahora vamos a ver la opción de cambiar fuente de datos. Miren, si yo le voy a cambiar origen, acá tengo una fuente 1, pero yo acá tengo una fuente 2. Yo la llamé fuente 2. Entonces miren cómo voy a cambiar de origen. Solo le escribo aquí fuente 2 y ya está. Ya estoy conectado a otro origen de datos. Eso lo pueden hacer cuando lo requieran, cambiar de fuente de datos. Bien, listo. Entonces ya vimos esta parte 2. Ahora vamos a resumir. Vamos a ver qué opciones tenemos de resumen de una tabla dinámica. Clic derecho y le vamos a dar resumir valores por, y acá es conteo, estamos haciendo un recuento. Entonces significa en este caso este número en rojito, asociados, ¿sí? El de asociados LTA hizo 804 transacciones o 804 compras en Bogotá. ¿Listo? Así es como se interpretaría esto. La forma correcta de cambiar de formato, vieron que yo hice un cambio de formato ahorita, ¿cierto? Cambié de moneda a número, pero la forma correcta sería venir por acá y buscar, veamos, clic derecho, donde dice formato de celdas. Vamos a buscar formato de celdas y aquí le damos clic y, o a formato de número,
y ahí elegimos. ¿Listo? Recuerden eso. Ahora vamos a resumir, vamos a hacer otro resumen por un promedio. Entonces, cuando hacemos un resumen por promedio, estamos sacando, en este caso, la compra promedio. Entonces, si nosotros interpretamos los datos, decimos que las compras promedio de Smart SAS, ¿sí? En este caso, fueron de 4.122.013.000 con 13 pesos. ¿Listo? Si resumimos por el máximo, entonces quiere decir que ¿cuál fue la compra máxima? Entonces podemos interpretar el dato como la compra máxima de distribuidora, ¿sí? Del Oriente, en este caso, fueron de 8.220.549.000 pesos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver por qué más podemos resumir, ¿sí? Recuerden que el dato que te escribí fue este, ¿listo? Resumir por mínimo. Entonces podemos decir que la compra mínima de distribuidora del Oriente, entonces sería de 1.870 millones, ¿sí? Ya no, ya cambiemos aquí el dato y tendríamos esa información. Ahora resumamos por eh, el conteo. Entonces decimos que distribuidora hizo 366 compras, ¿cierto? En la ciudad de Bucaramanga. Ahora el promedio. Decimos que la compra promedio de distribuidora, ¿cierto? Fue de 4.122 millones, ¿sí? Sí, listo. Entonces ya tenemos, y acá podemos continuar haciendo medidas, pero en este caso como la varianza poblacional, pero lo vamos a dejar mejor. A ver, dejémoslo hasta acá por ahora, pero ya saben cómo podemos entonces resumir los valores. Anteriormente por porcentajes, ahora por medidas como estas. Bien. Ahora, recuento distinto no lo puedo hacer. ¿Por qué será? Esto es muy importante y quiero que lo tengan muy en cuenta. Cuando intentamos hacer un resumen únicos, siempre la tabla debe estar de forma diferente. Entonces, para eso les voy a mostrar acá. Miren que acá tampoco tengo la opción, ¿cierto? Cuando voy a resumir por. Entonces voy a insertar una nueva tabla dinámica por acá. Le voy a dar fuente 1, pero miren, le voy a dar aquí donde dice agregar estos datos al modelo de datos. Y le voy a dar a aceptar. Entonces miren, esta tabla, aquí no me aparece formada de tabla, pero acá en esta nueva tabla dinámica sí me aparece como la tablita. Miren, acá no, y acá sí, fuente, dice arriba. ¿Listo? Entonces ahora hacemos la misma tabla dinámica que está al lado, pero si yo le doy clic derecho aquí y le digo resumir valores por, vamos a ver, ahora sí me aparece recuento distinto. Entonces recuerden eso muy bien. Recuerden que para hacer un recuento distinto siempre deben cliquear en ese campo de agregar al modelo de datos. Muy importante. Entonces, ¿qué significaría esto? Entonces, vamos a interpretar esta información de la siguiente manera. eh, Diríamos que un cliente único por ciudad fue el que hizo la compra. Y vean que arriba, acá son transacciones por cliente entonces. Y vean que arriba la tabla nos lo está confirmando. Solo por cada ciudad un cliente compró. Bien. Y esto serviría para contar, por ejemplo, un número de clientes atendidos. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta ese tip al momento de contar, por ejemplo, cuántos documentos de identidad únicos atendimos. Bien. Ahora vamos a ver segmento de datos. Voy arriba y le doy segmento de datos y elijo cualquiera. Analizar tabla, insertar segmentación de datos y elegir un campo cualquiera. ¿Listo? Y miren, si yo le doy aquí, él se está moviendo. Si yo le doy conexión de tablas, acá no sé cuál es esta tabla, entonces vengo acá, diseño y le voy a dar un nombre. Vengo acá y le digo tabla, veamos, ciudades, por ejemplo. Clic derecho, conexión de informes y miren, ya la conecté porque ya la identifiqué. Si yo señalo acá, me cambian las dos tablas, como pueden ver. Eso es una conexión de datos. Y ahora vamos a hacer aquí un gráfico dinámico. Insertamos gráfico dinámico y miren, le voy a dar aquí un formato rápidamente y con esto ya ustedes pueden ir viendo entonces la introducción a los gráficos dinámicos que veremos en el siguiente video junto con el análisis de dashboard en Excel.